Ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones de uno de estos pasajeros que viajaba. Él decía desde Berlín vía Madrid hasta Santiago. El tema es que en Madrid se juntaban vuelos que venían de distintas partes de Europa y es ahí entonces donde se pueden generar mayor tipo de contagio. Doctor, cuando él habla respecto de la distancia que existe en el vuelo, se ha cuestionado harto esto, que si es necesario, si no es necesario, si los filtros del avión son suficientes o no. ¿Qué pasa cuando uno está sentado? O sea, acá tenemos 1,5 metros, 2 metros entre Gino y yo, pero allá uno va sentado codo con codo. Sí. Así es. Ahora, buena parte de la transmisión, que en un comienzo, ¿se acuerdan que hablábamos? Gotita, 1,5 metros, contacto de mano, se veía como lo más peligroso. Con el tiempo hemos aprendido que la respiración de gotitas muy pequeñas que flotan puede ser incluso más contagioso. En ese sentido, eso está relativamente controlado con los filtros y con la cantidad de veces que se cambia el aire. Pero se debe además no tener contacto físico, usar mascarilla todo el tiempo, no tener ningún tipo de contacto. Ya hay momentos que son más delicados. Por ejemplo, ¿qué pasa con viajes transoceánicos en que hay servicio de comida y la comida es al mismo tiempo y la gente se debe sacar la mascarilla para comer? Ahí hay un quiebre de la seguridad en que pueden existir contaminaciones. Sí. A ver, pero esta pasajera en cuestión, u otros pasajeros, no sabemos si venían más contagiados en ese avión. O sea, aquí fue un PCR aleatorio, ¿sí o no? Sí, Porque ya no tiene sintomatología hasta ahora. claro. Efectivamente. Ahora, esos pasajeros, cuando van en un vuelo, hay un momento en que te traen, bueno, cada vez más escuálido, el cocaví, porque antes era comida, qué sé yo. Bueno, cuando es transoceánico, Sí, igual todavía te ponen claro. los ravioles con carne, ploma y toda esa cuestión. Pero se sacan toda la mascarilla al mismo tiempo, po. No traen por turno la comida. Entonces, hay 200 pasajeros, esos vuelos son grandes o más, y todos comiendo al mismo tiempo. ¿Ahí qué filtro hace efecto? Ese es el detalle. Fíjate que en esos momentos hay quiebre de las medidas de seguridad. En estudios que se han hecho, por ejemplo, en transporte público, en buses, se ha visto que un pasajero puede contagiar a una persona ubicada a más de 4 metros de distancia, más de 4 metros en transporte público, y no necesariamente al que está al lado, pero sí al que está muy cerca de él y hacia adelante, que puede recibir su respiración. Aquellas personas que están cerca de ventanas o puertas que ventilan se contagian menos. Si transferimos eso al espacio de una cabina, el hecho de que el aire se filtre varias veces, ¿no es cierto?, y que pase por filtros de EPA, reduce el riesgo. Pero si uno está sentado inmediatamente al lado o en la fila anterior o en la fila posterior a alguien sin mascarilla durante el rato de comer, que puede que no sea tan largo, pero igual es un tiempo, implica un riesgo. Ese riesgo, además, con una cepa que queríamos evitar que llegara al país, hay que considerarlo. Y todo lo que ocurre en el aeropuerto, además. Ya, pero ya en el baño, doctor. Si después de comer, ¿qué es la típica? Todos van al baño. Todos. Yo no sé cómo estará haciendo el aseo después, pero están en un cubículo que es así el baño. Se lava uno los dientes, sale, entra el próximo. O sea, ahí sí que el contagio está en la superficie, en la llave, en la puerta, en la manilla, en todo. En cada uno de esos quiebres pueden existir posibilidades de contagio. Y recordemos que además el acto de viajar no es solo el avión. Uno tiene que trasladarse desde su domicilio hasta el aeropuerto, tiene que hacer filas a veces en el aeropuerto, subirse al avión. Entonces, el acto de viajar dentro de una cabina del avión está relativamente asegurado con ciertas medidas, pero todo el proceso tiene que estar controlado, y es ahí donde las personas se pueden exponer, y no solo exponer ellos, sino generar un efecto de transmisión hacia diferentes lugares, hacia diferentes países. Y eso es lo que llevó en muchos países a cierre de fronteras, incluso en Chile durante un tiempo. Bueno, hasta noviembre luego estaba cerrado el aeropuerto. Hasta noviembre. Oye, doctor, y además uno se siente bastante inseguro. Usted también ha hecho vuelos nacionales, varios de acá también. Y la verdad, al menos en la aerolínea, donde viajó esta primera contagiada, ya dentro del país,
uno va apretado, como va casi que en el Transantiago. Entonces, si es más contagioso, preocupa. Y ahí le quiero preguntar al doctor Las Heras. Doctor, si vemos que esto es más contagioso, esta nueva cepa, ¿puede presentar síntomas que desconocemos? Por ejemplo, esta paciente que es asintomática. ¿Puede tener algunas reacciones distintas a lo que ya conocíamos? No, aparentemente, ¿no es cierto? Lo que caracteriza a esta cepa es el aumento rápido de contagio, ¿no es cierto? Y la reproducción propia del virus más rápida. Lo que caracteriza a esta nueva cepa precisamente es eso, y lo hace muy peligrosa porque significa que vamos a tener un mayor número de infectados, ¿no es cierto? Con los riesgos que eso significa, más hospitalizados y eventualmente más muertos. Ese es el gran riesgo, ¿no es cierto?, de esta nueva cepa viral. Pero desde el punto de vista del peligro propio o la característica propia, no hay diferencia, porque el virus sigue siendo el mismo, que ha sufrido una serie de cambios, ¿no es cierto?, que se conocen como mutaciones, pero que son cambios que en el fondo lo hacen con una característica especial. Hay que entender la dinámica del virus y la célula a donde ataca humana. El virus está peleando para protegerse y el virus quiere entrar y produce cambios que lo hacen a su vez, ¿no es cierto?, más agresivo desde el punto de vista del contagio, pero el virus es el mismo, el virus no ha cambiado. O sea, para que la gente se quede tranquila, porque la gente se preocupa por esto y piensa que esto es una cosa nueva. No es una cosa nueva, es el mismo virus, ¿no es cierto? Y tampoco hay problemas, eso decirlo muy claramente, hasta el momento no se han detectado problemas con las vacunas. O sea, la vacuna, el que se vacune, va a recibir la misma protección que recibía con el virus anterior. Eso es lo que hasta ahora se conoce. Doctor García, ¿y su opinión al respecto? ¿Deberían estar los aeropuertos cerrados desde antes? ¿Podría haber contagiado a más personas esta mujer que todavía no sabemos? Y sabemos que las personas asintomáticas pueden contagiar. Sabemos que puede ser un peligro y que las personas no van a tomar las medidas o cuando no saben que tienen, evidentemente nosotros siempre hemos promulgado al control mayor dentro del aeropuerto y a evitar que las personas viajen si no es de extrema necesidad. Quiero hacer énfasis en que las personas decían que necesitaban un PCR negativo para poder ingresar al país y no hay que confiarse en eso. Acá la importancia es la cuarentena. El 30%, 1 de cada 3 personas que tienen el virus pueden salir negativos teniéndolo. Y eso no asegura, especialmente a las personas que no son sintomáticas. Así que creo que la cuarentena es una buena noticia que la hayan promulgado ahora para las personas que viajen. ¿Cristian? Y deberíamos haberla tenido siempre. Sí, pero debería haber sido hace rato. O sea, sí, hay muchas cosas que debiesen haber sido hace rato, desde marzo que hemos estado promulgando muchas cosas que no se han tomado, y eso es importante. Lo que pasa es que nuevamente con el afán de hacer los mensajes un poquito más masticables, más comprensibles, más unificados. ¿Cómo le explico yo a una persona que se le está cerrando el metro a las 20 horas? Que llega corriendo para cumplir la ley y llegar a su casa antes del toque de queda a las 10 de la noche. Mientras tanto, hay personas que, porque está autorizado, no están haciendo nada ilegal, pasan por Dubái, por Madrid, por Londres, llegan aquí, se quedan 4 horas, después toman un avión a Temuco. ¿Cómo explico yo esas cosas? Bueno, es lo mismo cuando comentaban hace un rato sobre estas cenas de Año Nuevo que están permitidas porque las cenas están permitidas. Es la norma la que está mala. Y ahí son las autoridades las que tienen que rectificarla y que tienen que cambiarla. Como la prohibición de los viajes interregionales, pero sí viajar al extranjero. Obviamente es un problema de la norma. Lo mismo pasó cuando se solicitaban permisos a las personas para poder circular cuando estábamos en cuarentena y se encontró que el 0,05 de las personas estaban quebrando la norma, por lo tanto la gente hizo caso. Sí. Lo mismo pasó en Punta Arenas, donde había prácticamente la mitad de la población de la comuna con permisos para trabajar o permisos individuales. Así que aquí la gente, por más que vemos fiestas, vemos cosas que se salen, sí, que son importantes, que hay que evitarlas, pero la gran mayoría está cumpliendo la norma y así se están contagiando más. Ya, pero ¿y ahí las cuarentenas deberían quedar en responsabilidad de cada una de las personas? Uno viaja y viene viajando del otro lado del mundo, viene para la fiesta. Por mucha cuarentena, en el pasillo alcanza a pegar un abrazo al ser querido y de ahí se mete una pieza, ¿o no?
Ya estamos ahí con problema, parece, con el doctor García. O nos quedamos todos así, doctor, mire, ¿qué es así? Un segundo. Vamos a estar todos iguales. Oiga, ya. Mientras se reconecta, tú tienes las características, a ver si el doctor Ugarte nos puede explicar esta nueva variante. Pase por acá. A ver, cuando usted habla que la nueva cepa es más contagiosa, uno podría pensar que ¿qué? Llegan más allá las gotitas, en la superficie se queda más tiempo. ¿Qué es lo que significa que sea un 56% más contagiosa? Lo que significa es que esta historia comenzó en África. En África se vio que había una mutación en una parte de la proteína S, que como un cachito que emerge en la superficie del virus y que permite unirse a las células. Entonces, ese cambio hace que se una más, que sea más contagioso. ¿Cuánto? Entre 40 y 70, digamos, cerca de un 56% más de contagio. Y eso hace que pueda ser más infecciosa, que más gente se contagie. Por eso la mayoría de los países europeos cerró las fronteras con el Reino Unido, porque dijeron, quédense con su virus, nosotros no lo queremos, se lo dejamos a Pero tarde ustedes. también fue la medida, porque ya está Europa, bastante el norte de Europa, Australia, hay varios más que están ya contagiados o que tienen registrado la cepa. Así es. Ya, tenemos otra gráfica más. No, Ahora, acá hay un dato que se plantea... ¿Qué se preocupa? Aún no está comprobado que sea más que letal no o sea más dañina. letal. Pero ahí yo le haría una pregunta. Carola, Gino, Gonzalo, Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué es peor? ¿Que sea más contagiosa o que sea más letal? Que sea más contagiosa. Yo creo que más contagiosa, bueno, queremos comprobar que sea letal. Po. No queremos llegar a eso. Claro. Ok, ¿quieren que les demuestre que es peor? Ya. Ya nos cruzamos. Permiso, tenemos que ir a buscar. Ya. Tiene la pizarra. Ahí ya. Doctor, Placa. ya hizo la tarea antes. Dale. Dale. Achúntale Oiga, con doctor, la pero dirección. ¿sabe qué? Yo Ya. cuando vi esta pizarra así, Perdón, me voy a cruzar para el otro. yo ¿La quiere allá? casi traigo a la Paula González para tanto número. Sí, O a lo un que le dijimos que claro. éramos humanistas y aquí no hay como tres palabras. pero expliquémoslo sencillito. Mira, ¿qué es más peligroso, que sea contagiosa o que sea letal? Lo que uno tiene a pensar es que es más peligroso que sea letal, porque se va a morir gente. Sí, pues. Eso pienso yo, al menos. No, Claro, es como el Cuénteme, sentido común, uno diría eso. La Caro, sin embargo, le da una vuelta y dice, puede que no, parece que es al revés. ¿Y qué es lo que pasa? Supongamos que es un 50%. Esta sabemos que es un 56% hasta ahora, pero solo la mitad más contagioso o más letal. Si tomamos 10.000 personas y los contagios se reproducen cada 6 días, con una letalidad bajita de solo un 0,8% y un R efectivo de 1,1. Me entretuve viendo los cálculos y ¿qué tenemos? Con estos 10.000 personas, con esta tasa que se reproduce cada 6 días, 5 veces en un mes, con 0,8 tendríamos 129 fallecidos. Chuta. Aumentemos la letalidad, Gino. Lo aumentamos acá en un 50%. ¿Qué significa eso en términos de letalidad? ¿Cuánto aumentaría? 193. Aumenta, ¿sí? Fallecido. Aumentan los fallecidos. Pero ahora cambiemos acá en los contagios, que sea un 50% más contagioso. ¿Cambian los fallecidos? Sí. También. ¿En cuántos? A ver. Chuta. 978. Pero muchísimo. O sea, un aumento exponencial. Es súper preocupante. O sea, ¿Les quedó claro? es mucho peor que sea más contagiosa. Y en un casi 60% por lo menos. ¿Sabe qué, doctor Ugarte? Ayer nos logramos contactar con una de las pasajeras que venían al vuelo, bueno, prensa en verdad, pero equipos del canal, y hace el transbordo y toma después el vuelo JetSmart en dirección a Temuco.
Revisemos un poquito de esas declaraciones también de pasajeros con su rostro cubierto porque son pacientes y la ley exige ese resguardo. Veamos. Hola, soy Carolina, soy una de las pasajeras que tomó el vuelo el día martes 22 de Santiago a Temuco por motivos de trabajo. Tomé este vuelo y quiero contarle un poco de mi experiencia. Yo me enteré el día de hoy por redes sociales, unos amigos me empezaron a contactar que era uno de los vuelos que el día que yo también había viajado, que pusiera atención. Me preocupé y la verdad empecé a buscar información de cuáles eran los pasos a seguir para evitar mayores contagios. La verdad hasta el día de hoy no he tenido síntomas, preocupada de mi entorno, de mi familia, de mis cercanos, así que contacté al MinSal. Estuve más de 15-20 minutos en la línea esperando poder tomar contacto con un ejecutivo y me diera instrucciones pasos a seguir. Y la verdad al final la llamada se cortó, así que buscando por internet encontré un número de salud de la Araucanía que está asociado también al COVID y tuve éxito en ese contacto. Y la instrucción que me dieron, que habían indicado que para los pasajeros no era necesario guardar cuarentena y solo se iba a tomar el PCR en caso de síntomas, y que agradecían mi contacto, que tenían mi número guardado y que me iban a llamar en unos días más para hacer seguimiento. Y era solo eso. Así que la verdad muy decepcionada de los protocolos que se están tomando. Pensé que iba a tener que guardar cuarentena, si bien ya estoy solo en mi contacto con mis cercanos por la fecha y porque tampoco se puede salir mucho, pero también por protocolo pensé que iba a tener un PCR y que iba a haber mayor cuidado. Así que igual quería contarles y compartir mi experiencia. Sí, ¿Cómo lo ven ustedes? Es un buen testimonio y además que no es el único. Ayer sí. En las radios en la tarde varias personas manifestaban ese inconveniente de haber tenido problemas para el contacto. Yo he llamado a Salud Responde días anteriores y la verdad es que funciona. Ayer llamé también y ayer estaba más colapsado. O sea, queda descolgando un montón de rato, probablemente por producto de un aumento información. de preguntas ante todo lo que ha pasado. Ya, pero a ver, con alguien que no lo llamaron los amigos, con alguien que no tiene tal vez la conciencia de decir, sabes que yo me tengo que guardar, con alguien que no se entera. ¿Cuánto por ejemplo, ella podría ser asintomática? Efectivamente. O sea, una persona puede estar sin síntomas y empezar a reproducir el virus y hacerse sintomático 2 días después y haber contagiado justo antes de aparecer los síntomas a bastantes personas. Eso puede ser. Sí, claro. A ver, doctor Las Heras, Cristian, preguntarle a ustedes dos también. El doctor Ugarte hacía acá un ejercicio matemático que da cuenta del aumento exponencial que hace muy peligrosa esta cepa en relación a su potencial de contagio. Prácticamente un 60% más contagiosa que la otra. Para ustedes, ¿qué desafío pone esta nueva cepa en lo inmediato para Chile por nuestras características frente a la pandemia? Cristian, contigo primero. Sí, efectivamente se está viendo si realmente genera mayores contagios. Es el tipo, la variante que está siendo predominante en Londres y en Inglaterra, y se está encontrando en varios otros países. Solo para aclarar que esto es algo normal, nosotros lo vemos en otros virus como el dengue, la misma influenza, que distintos años, distintos tipos van fluctuando en su participación, ¿cierto?, en esta guerra por el nicho ecológico, por llegar al cuerpo de las personas, y hay unas que son más frecuentes que otras, y va cambiando en el tiempo. Y eso es un poco lo que está pasando acá. Sí, perdón, pero eso yo lo puedo entender perfectamente, pero ahí también invitar al doctor Las Heras para profundizar ese punto. A ver, pero para entenderlo bien, ¿qué pasa con esta nueva variante? Si se nos meten, por ejemplo, en un sector, en una comuna, ¿se nos escapa más rápido el control? ¿Se produce un brote mucho más rápido y más difícil de controlar? Bueno, yo creo que lo que nos mostró el doctor Ugarte con sus números fue excelente. O sea, al ver lo que representa la peligrosidad de esta nueva cepa en términos de contagio y el impacto que tiene en la mortalidad. Los virus, obviamente, que tienden a competir. Y este virus, que crece con más
más rapidez y contagia con más rapidez, no va a necesitar mucho tiempo para que sea el virus predominante. Está pasando en Inglaterra en este momento. Es el virus, está tomando carácter de virus predominante. Entonces, yo no creo que en Chile haya un solo caso, se los digo de corazón. Yo creo que tenemos probablemente más de un caso de este virus presente que no lo hemos detectado, ¿no es cierto? Porque no hemos hecho los estudios genéticos suficientes en todos aquellos que incluso han estado infectados. Entonces, pienso de que rápidamente este virus se va a transformar en uno de los más importantes y los más complejos de controlar por la rapidez con que se contagia. Así que yo pienso que estamos frente a un desafío enorme de poder detectar con tiempo qué es lo que está ocurriendo con él. El doctor Las Heras decía, doctor Ugarte, que no sería el paciente cero entonces esta mujer, que ya el virus está. Estaba leyendo información justamente respecto de lo mismo. O sea que si este virus ya está presente en nuestro país, esto puede decir que vamos a tener, incluso se habla de más jóvenes contagiados. ¿Es verdad? Es verdad, y la verdad, para poder detectar que es esta variante de preocupación del 1 de diciembre del 2020, hay que hacer una secuenciación del ¿Qué significa una virus. secuenciación? No es una PCR, hay que hacer un examen, un estudio más complejo del virus. Entonces, los países que tienen mucho estudio detectaron esta variante antes. Acá se hizo porque se sabía de dónde venía. ¿Podría haber un caso de antes? Podría ser. No todos los pacientes que se sale PCR y que han llegado del extranjero, podríamos no saber que estuvo en contacto y podría haber llegado alguien. Eso existe y hay que tenerlo en cuenta. ¿Sabe qué? Perdón, Daniel, lo que pasa es que para no abandonar el punto, también tenemos que destacar las cosas buenas. Sí. Si nosotros vemos el mapa en nuestro Américas, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, los países donde se ha detectado esto es Estados Unidos, por ahora, y Chile, la nueva variante, entiendo. Uno más se me puede escapar, pero pocos. No es que solamente esté ahí, es que estos países han tenido la capacidad de detectarlo con esta secuenciación. Y esa secuenciación la hizo ni más ni menos que el ISP. Por lo tanto, ahí hay pega buena que se está haciendo, que al menos tenemos la capacidad de detectar, ¿no? Así es, porque esto mismo que hemos detectado en Chile podría estar ocurriendo en más países de lo que imaginamos, pero no todos cuentan con la capacidad de detección que tiene nuestro país. Ojo que esto podría estar más extendido de lo que ahora sabemos. Bueno, es que acá hay un factor también de casualidad y suerte, ¿no? Porque ella, por responsabilidad individual, se fue a hacer el PCR. Nadie se lo exigió. Fue un PCR aleatorio en el aeropuerto, entiendo. Cuando ella entró, claro. Y resultó positivo y por fortuna también ese PCR se analizó como esos conceptos que usted nos decía, doctor, y se descubrió esta nueva cepa. De no haber sido ella, probablemente todavía no estaríamos hablando de la nueva cepa en Chile. Daniel. No, y la pregunta, doctor, si esta cepa de qué depende que pueda seguir mutando. Porque hemos visto que ha mutado en otros países y en nuestro país tuvimos casos en Magallanes también que se encontró algo diferente. ¿Esto podría seguir mutando en nuestro país? Bueno, desde luego el virus muta y es normal que diferentes virus muten. Este muta menos que otro, pero más que otro. Y tomó características de una cepa, de una variante africana, y después se agregan más variaciones, y esto le dio cierta característica a esta variante de preocupación en el Reino Unido, y se empezó a estudiar, y los estudios epidemiológicos lo asociaron a una mayor transmisibilidad. Claro. Por lo tanto, cuidado. Cuidado con eso. Sí, doctor Ugarte, cuidado. Todavía tenemos muchas preguntas respecto a esto. Esta es una working process. Es un trabajo en desarrollo, en marcha. Vamos sabiendo poco a poco en la medida que los estudios van apareciendo. Ana María Silva con nosotros, siempre con el foco en la noticia internacional. ¿Cómo has apreciado tú la preocupación en los distintos países respecto a los nuevos desafíos de esta nueva cepa o esta nueva variante? En términos, por ejemplo, de qué pasa con las vacunas. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? Lo que se habla, para empezar, es que hoy día somos noticia nosotros, Chile. ¿Por qué? Porque los medios internacionales destacan que somos el primer país de Sudamérica y en registrar esta nueva cepa, esta variante, esta mutación del coronavirus. Entonces,
¿Qué es lo que se dice y a qué se enfrentan, por ejemplo, los ingleses en este minuto? Se enfrentan a una realidad muy dura. Tú lo preguntabas, los doctores lo respondían. ¿Cuál es el verdadero desafío? El ministro de Salud recién, hace nada, en Inglaterra dijo: ¿saben qué? Esto ahora está mucho más difícil, el desafío está mucho más cuesta arriba con esta variante. ¿Por qué? Porque obviamente, lo hemos dicho todo el rato, es que es hasta un 70% más transmisible, más contagiosa, quiero decir. Entonces, claro, ellos se enfrentan a la vacuna, Gonzalo, a una buena noticia de que hoy, por ejemplo, ya se aprobó la vacuna de Oxford, pero es obviamente mucho más difícil hacerle frente a esta enfermedad si esta variante es la dominante ahora. Entonces, los casos están bastante complicados. ¿Qué países detectaron la nueva cepa? Acá me falta uno que no está y es Estados Unidos, porque hace poco también se confirmó se detectó en Colorado esta variante. El otro país también bien llamativo es Alemania. ¿Por qué? Porque otra de las noticias importantes es que Alemania tenía esta cepa ya desde noviembre. ¿Cuándo conocimos nosotros esta cepa? ¿Se acuerdan cuando estaba la escoba en el Reino Unido? Yo les mostraba y tenemos los videos a la mano también de que en el Reino Unido la gente estaba arrancando, estaba haciendo compras nerviosas. Ocasionó mucho ruido el tema de esta variante, no sé si se recuerdan, Anita, de ese momento, porque de una vez lo dijeron las autoridades: esto no es para nada alentador, aunque no significa que sea más mortal, no es para nada alentador. Pero sabes que cuando uno ve el mapa, está Gran Bretaña, se cerraron las fronteras bien al principio, pero después se fue regando e incluso llegó mucho a Europa del Norte, si no me equivoco. Europa del Norte se vio súper afectado. Y, por ejemplo, en el Reino Unido no se ha encontrado, por ejemplo, en Irlanda del Norte. Es bien particular eso, pero Alemania, yo les decía, es bien particular porque resulta que una persona fallecida hace un mes aproximadamente tenía una conexión con el Reino Unido y dijeron: vamos a hacer el estudio del genoma, vamos a hacer esta secuenciación, como dicen los expertos, y efectivamente se corroboró que en Alemania había llegado en noviembre, y en noviembre también apareció en el Reino Unido, en Kent, luego en Londres, y ahí empezó a proliferar esta nueva cepa. Pero no te llama la atención a ti, por ejemplo, Gino, que allá drástico, cierre inmediato. Oye, los británicos tienen súper claro que están apostándose el full. Si allá cuando una isla cierra la capacidad de llegar en tren, en vuelo, en vuelos, se cierra el comercio internacional. Es todo un tema de que están apostando full a la protección. Es que eso mismo yo, porque para la primera ola, por denominarlo de una manera, ellos no actuaron de la mejor manera. De hecho, hablaban de este contagio de rebaño, se llamaba, y que les resultó de la peor manera. Hasta que se contagió el primer ministro. Exacto, y estuvo bastante grave, y ahí le tomaron el peso. Entonces siento que, claro, ellos sí tuvieron una reacción en el cierre de frontera. Y al parecer acá como que no sé si no estamos aprendiendo, y todos los países que tienes tú ahí en esa gráfica, Ana María, todos cerraron, o la gran mayoría, de inmediato su frontera. Hasta enero. Por ejemplo, Alemania ya dijo que de aquí a enero no va a abrir las fronteras con el Reino Unido, por ejemplo. Y lo dijeron de inmediato. Reaccionaron bastante temprano porque, bueno, obviamente no se sabía mucho de esta variante, entonces querían recabar antecedentes. Francia, por ejemplo, fue lo primero que dijo: vamos a cerrar la frontera, el Eurotúnel, porque hay mucha incertidumbre. Ahora, miren la lista de los países, es bastante larga. Allí me falta sumar Alemania, Estados Unidos, que son países en donde incluso están saliendo nuevos antecedentes, pero acá estamos nosotros. Chile finalmente fue noticia hoy día porque fuimos los primeros en Sudamérica en registrar estas mutaciones. Claro que no esté en ningún otro país, porque de frentón se había como concentrado en Europa, en el norte de Europa, después Australia, bueno, que es un territorio tan grande, ya en el sudeste asiático más o menos, pero para acá estaba limpiecito el mapa. Sí, y es difícil, como lo decía el doctor Las Heras también, descartar que no esté en otro país, porque obviamente las fronteras estaban abiertas, muchos vuelos al otro de personas que cruzaban el Atlántico, entonces obviamente no se puede descartar. La lista, bueno, no es menor. Yo les decía entonces que Alemania ya está registrando, por ejemplo, 1.000 casos diarios. El Reino Unido, ¿por qué es tan importante recordar lo que pasa en el Reino Unido? Porque allí proliferó esta variante y están muy complicados ahora con los picos de casos nuevos, con las muertes, y no pueden disfrutar ni siquiera el tema de que ya tenemos no una, sino 2 vacunas aprobadas. La de Oxford comienza el 4 de enero y ellos todavía no pueden estar completamente felices ni mucho menos celebrando porque la variante está dejando la escoba en el Reino Unido. Oiga, yo, la verdad, doctor Ugarte, ayer vi una explicación que dieron en el 24 Horas Central y me pareció bien interesante. En el fondo, es que esta nueva cepa afinó su llave de entrada. Así es. La primera llave que tenía era más
chanta. Fue al cerrajero más artesa, quedó con los dientes medio picoteados, entonces había que juguetear un poco para abrir la puerta. Pero esta entra como cañón. Entra preciso. Entonces, te toca y te contagia en un 60%. Esa es más o menos la cuestión, o sea, exacto. ¿Y eso cuánto complica las cosas? Porque antes si los aerosoles tenían que estar más o menos encima, o sea, hoy día puede que estemos a distancia y la nueva cepa sea más peligrosa, ¿no? Efectivamente, establecer esto primero en el laboratorio. Se vio en laboratorio y efectivamente la proteína S cambia y tiene mayor afinidad. Después se vio en poblaciones y se vio que lo mismo que ocurría en el laboratorio ocurría en las poblaciones. Más contagio. Uno puede decir lo que ocurre más contagio se debe a que la gente se desordenó, qué sé yo, pero en el laboratorio, en experimentos se veía lo mismo. En resumen, lo que estamos viendo ahora en el Reino Unido, gran cantidad de contagios todos los días. Y esto mismo se puede producir en otros países y pasa a ser un virus predominante. Pero recordar que el espíritu cívico, el cuidarse, no hacer fiesta no autorizada, el usar la mascarilla es nuestra mejor herramienta aparte de la vacuna. Sí. Y la otra cosa es que los anticuerpos que genera esta vacuna se probaron contra esta variable de virus y ¿qué pasó? ¿Cómo andan? Son igualmente efectivos. Estamos clarísimos. En laboratorio, pero ya se probó. Son efectivos.